Cavidad bucal. La boca forma parte del sistema estomatognático y contribuye a llevar a cabo las funciones iniciales de la digestión, es decir, masticación, salivación, degustación, degradación inicial de los hidratos de carbono y deglución. Los órganos que constituyen la cavidad bucal son labios, mejillas, piso o suelo de la boca, lengua, los elementos dentarios, periodonto y paladar duro y blando. Los distintos órganos que la constituyen participan en las funciones digestivas del organismo. Digestión mecánica. Los elementos dentarios cortan y trituran los alimentos para facilitar junto con la lengua y el paladar duro la formación del bolo alimenticio. Digestión mecánica. Esta a cargo de las enzimas salivales secretadas por las glándulas salivales mayores y menores que actúan químicamente sobre la comida ingerida. La cavidad bucal cumple con múltiples funciones que van más allá de la del revestimiento aislante frente al exterior. Dichas funciones son movilidad. En el piso de la boca, la mucosa es sumamente delgada y similar a una gran serosa. Esta característica le permite desplazarla cuando la lengua realiza un gran movimiento. Excreción. Es probable que ciertas zonas de la mucosa tengan poder para eliminar algún tipo de sustancia. Sensibilidad. Es casi nula en el piso de la boca y en la cara interna de las mejillas, pero sumamente delicada en los labios, donde se adapta a las necesidades de la presión. La sensibilidad del velo del paladar se percibe mucho menos, pero la sensibilidad más sutil es la de la lengua, que es extremadamente fina para las percepciones táctiles y responde además a los infinitos matices de sensaciones gustativas. Absorción. La capacidad de la mucosa de filtrar ciertos cuerpos hacen de ella una buena vía de absorción. Protección. El papel protector de la mucosa no es solo el de un tegumento común que forma una barrera impermeable, sino que, por la presencia de calprotectina, tiene además un poder bacteriostático propio. Digestión. No se limita solo al efecto de la masticación. En la saliva existe una enzima, la ptialina o amilasa salival, que inicia el metabolismo de los hidratos de carbono. La cavidad bucal, como toda cavidad orgánica que se comunica con el exterior, está tapizada por una membrana mucosa de superficie húmeda. La mucosa oral o bucal, la humedad aportada por las glándulas salivales, es necesaria para el mantenimiento de la estructura normal de los tejidos. La mucosa bucal está integrada por dos capas de tejido estructural: el epitelio o capa superficial constituida por un tejido epitelial y el corion o capa subyacente de tejido conectivo. Ambas capas están conectadas por la membrana basal. Pasemos a la clasificación. Podemos dividir la mucosa bucal en tres tipos principales: mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria, mucosa especializada. Mucosa de revestimiento. Cumple una función de protección y permite la interacción directa con los estímulos provenientes del exterior y la microbiota bacteriana. El epitelio es de tipo no queratinizado con un corión laxo o semilaxo y presenta una submucosa bien definida. Es distensible y se adapta a la contracción y relajación de las mejillas, labios y lengua, y a los movimientos del maxilar inferior producidos durante la masticación. Este tipo de mucosa se encuentra en la cara interna del labio, en el paladar blando, en la cara ventral de la lengua, mejillas y en el piso o suelo de la boca. Mucosa masticatoria. Está sometida directamente a las fuerzas intensas de fricción y presión originadas por el impacto masticatorio. Suele estar fijada al hueso y no experimenta estiramiento. A este tipo de mucosa corresponde la encía y el paladar duro. El epitelio es queratinizado o paraqueratinizado con numerosas crestas epiteliales y corión semidenso o denso. Carece de submucosa en la encía, pero esta se encuentra presente en la parte lateral del paladar duro, donde encontramos tejido adiposo y glandular. Mucosa especializada. Recibe este nombre porque aloja botones gustativos intraepiteliales que tienen una función sensitiva destinada a la recepción de los estímulos gustativos. Los botones gustativos se localizan en el epitelio de las papilas linguales, fungiformes, foliadas y calciformes. Es decir, esta variedad de mucosa se observa en la cara dorsal de la lengua. Ahora pasemos a las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas que vierten su contenido en la cavidad bucal. Tienen a su cargo la elaboración de la saliva, la cual humedece y protege la mucosa bucal. La saliva ejerce además acciones anticariogénicas e inmunológicas y participa en la digestión de los alimentos y en la fonación. Las glándulas salivales se clasifican de acuerdo a su tamaño e importancia funcional en glándulas salivales principales o mayores. Son las más voluminosas y constituyen verdaderos órganos secretores. Se trata de tres pares de glándulas localizadas fuera de la cavidad oral que desembocan a ella por medio de sus conductos principales y que se denominan parótidas, submaxilares o submandibulares y en sublinguales. Glándulas salivales menores, secundarias o accesorias.
Se encuentran distribuidas en la mucosa y submucosa bucal. Se designan de acuerdo a su ubicación como labiales, genianas o bucales, palatinas y linguales. Son glándulas pequeñas y muy numerosas, todas las localizadas muy próximas a la superficie interna de la boca, a la que están conectadas por cortos conductos. Estructura histológica de las glándulas salivales mayores. Tres pares de glándulas, las cuales son la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Glándulas parótidas. Son las glándulas salivales más grandes, puesto que alcanzan un peso promedio de 25 a 30 gramos. Son de localización extraoral y se ubican en la celda parotidea, atrás del conducto auditivo externo. El extremo inferior de cada glándula contacta con un tabique fibroso que la separa de la glándula submaxilar. El conducto excretor principal de las parótidas, llamado conducto parotídeo o de estenón, se abre en una pequeña papila de la mucosa de la mejilla a la altura del primero o segundo molar superior. Glándulas submandibulares. Estas glándulas pueden pesar de 8 a 15 gramos. Se localizan en el triángulo submandibular atrás y debajo del borde libre del músculo miloioideo y desembocan a través del conducto de Wharton en las carúnculas salivales o sublinguales a cada lado del freño lingual. Glándulas sublinguales. Son las más pequeñas de las glándulas salivales principales. Su peso promedio es de 3 gramos. No son propiamente glándulas de localización extraoral porque se encuentran ubicadas de manera profunda en el tejido conectivo del piso de la boca, entre este y el músculo miloioideo. Pasemos a la estructura histológica de las glándulas salivales menores. Son pequeñas unidades formadas por grupos de acinos que se encuentran en la mucosa o submucosa de las diferentes regiones de la cavidad bucal, con la única excepción de las encías y la parte anterior y media del paladar duro. Estas glándulas se denominan también glándulas salivales secundarias, accesorias o intrínsecas. Glándulas labiales. Están constituidas por numerosos cúmulos de adenómeros, cada uno provisto de pequeños y cortos cordones excretores que se abren en la cara interna de los labios. La presencia de estas glándulas le confiere un aspecto granular a la superficie de la mucosa labial. Glándulas genianas o bucales. Son llamadas también vestibulares y, desde el punto de vista anatómico, comprenden dos grupos, las yugales o propiamente genianas, distribuidas en todo el área de las mejillas, y las retromolares o molares, localizadas cerca de la desembocadura del conducto parotídeo, en la región de los molares superiores. Glándulas palatinas. Según su localización, las unidades glandulares constituyen tres grupos diferentes ubicados, la mayoría en la submucosa de la zona posterior del paladar duro, pero también en el paladar blando y la úvula, y finalmente en el pliegue glosopalatino o pilar anterior del istmo de las fauces, glándulas glosopalatinas. En el paladar duro se localizan en las regiones laterales y en la zona posterior de la bóveda palatina y se alojan entre la mucosa y el hueso e inmersas en un tejido conectivo que se une al periósteo. Los conductos excretores de estas pequeñas glándulas se abren a cada lado del rafé palatino o entre esta y la encía. La zona anterior y media del paladar duro carece de submucosa y por tanto de glándulas salivales. Continuamos pero ahora con las glándulas linguales. El órgano lingual se caracteriza por presentar tres grupos de formaciones glandulares. El primero, glándulas anteriores o de Blandin y Nun. El segundo, glándulas dorsoposteriores o de Geber. Y el tercero, glándulas cerosas de von Ebner. Ahora pasemos a la pulpa. La pulpa dentaria que se aloja en la cámara pulpar es la forma madura de la papila dental y tiene la particularidad de ser el único tejido blando del diente. La cámara pulpar es una cavidad central excavada en plena dentina, que desde el punto de vista morfológico reproduce la forma del elemento dentario, por lo que cambia según la anatomía de los dientes. El tejido pulpar y dentinario conforman estructural, embriológica y funcionalmente una verdadera unidad biológica conocida como complejo dentinopulpar. La pulpa está formada por 75% de agua, 25% de materia orgánica constituida por células y matriz extracelular representada por fibras y sustancias fundamental. Poblaciones celulares de la pulpa normal, odontoblastos, son las células específicas del tejido pulpar. Están situadas en su periferia y adyacentes a la predentina. Tienen como función esencial la formación de las dentinas primaria y secundaria, que se producen fisiológicamente en todas las piezas dentarias, y la dentina terciaria, que lo hace como respuesta a una agresión.
Asimismo, tiene una función defensiva, para la cual cuenta con receptores de reconocimiento de moléculas asociadas a patógenos tanto a nivel de la membrana celular y de los endosomas como a nivel citoplásmico. Fibroblastos. Son las células principales y más abundantes del tejido conectivo pulpar, especialmente en la corona, donde forman la capa denominada rica en células. Los fibroblastos secretan los precursores de las fibras colágenas, reticulares y elásticas, así como la sustancia fundamental de la pulpa. Macrófagos. La forma de los macrófagos cambia según se encuentren fijos o libres en el tejido conectivo. Su función consiste en digerir microorganismos, remover bacterias y eliminar células muertas. Células dendríticas. Estas células se distribuyen en la pulpa y existen dos áreas en las que se acumulan de forma preferente: en la región perivascular de la pulpa central y en la región subodontoblastica. La función de las células dendríticas de la pulpa consiste en participar del proceso de iniciación de la respuesta inmunológica primaria. Las principales funciones que se derivan de las estructuras histológicas que configuran la pulpa son inductora, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva o reparadora. Ahora pasemos con la dentina. Llamada también sustancia eburnea o marfil, es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. La porción coronaria de la dentina está recubierta a manera de casquete por el esmalte, mientras que la región radicular está tapizada por el cemento. En el interior, la dentina delimita una cavidad, denominada cámara pulpar, que contiene la pulpa dental. Propiedades físicas de la dentina, los cuales son el color, translucidez, dureza, radioopacidad, elasticidad y permeabilidad. Histológica. Está constituida por unidades estructurales básicas y estructurales secundarias. Las unidades estructurales básicas son túbulos dentarios y matriz intertubular o dentina intertubular. Las unidades estructurales secundarias se definen como aquellas estructuras que se originan a partir de las unidades estructurales básicas por variaciones en la mineralización o como resultado de la interrelación de las unidades básicas con el esmalte o cemento periférico. Una de ellas es las líneas incrementales o de crecimiento, líneas menores de incremento de la dentina, también las líneas de contorno o de Owen, dentina interglobular o espacios de Sermark, zona granulosa de Thomes, líneas o bandas dentarias de Schneider, conexión amelodentinaria o cementodentinaria. Clasificación de los tipos de dentina, que es clasificación histotopográfica de la dentina, que es dentina del manto, dentina circumpulpar y predentina. La otra es la clasificación histogenética de la dentina, la cual es dentina primaria, dentina secundaria y dentina terciaria. Pasemos ahora con el esmalte. El esmalte, también llamado tejido adamantino o sustancia adamantina, es en el que cubre a la dentina en su porción coronaria y ofrece protección al complejo dentinopulpar. Se trata de un material diseñado para resistir grandes fuerzas mecánicas. A la vez, está sometido a cambios periódicos en temperatura, pH y a la acción de agentes microbianos, y todo ello sin poseer capacidad alguna de regeneración. Es el tejido más duro del organismo. Las propiedades físicas del esmalte es la dureza, que es la resistencia superficial de una sustancia a ser rayada o a sufrir deformaciones de cualquier índole motivadas por presión. Otra es la elasticidad, es muy escasa debido a su extrema dureza, pues la cantidad de agua y de sustancia orgánica que posee es muy reducida. El color y la transparencia, el esmalte es translúcido, su color varía entre un blanco amarillento y un blanco grisáceo. También la permeabilidad es escasa, se ha visto que el esmalte puede actuar como una membrana semipermeable, lo que permite la difusión de agua y de algunos iones presentes en el medio bucal. La radioopacidad es muy alta en el esmalte, que es la estructura más radioopaca del organismo humano por su alto grado de mineralización. El esmalte está constituido químicamente por matriz orgánica 0.36 a 1%, matriz inorgánica que es el 96% y agua en un 3%. La matriz orgánica es el componente orgánico más importante, es de naturaleza proteica y constituye un sistema complejo de multiagregados polipépticos. Matriz inorgánica. Está constituida por sales minerales cálcicas, básicamente de fosfato y carbonato. Y agua. Es el tercer componente químico, el esmalte. Si bien su porcentaje es muy escaso y disminuye progresivamente con la edad, se localiza en la periferia del cristal y constituye la denominada capa de hidratación o capa de agua absorbida. La estructura histológica del esmalte está constituida por
La unidad estructural básica del esmalte. La unidad estructural básica del esmalte es el prisma o varilla del esmalte, una estructura compuesta por cristales de hidroxiapatita. El conjunto de prismas o varillas del esmalte forma el esmalte prismático o varillar. En la periferia de la corona y en la conexión amelodentinaria se encuentra el denominado esmalte aprasmático o avarillar. Las unidades estructurales secundarias se definen como aquellas estructuras o variaciones que se originan a partir de las unidades estructurales primarias como resultado de varios mecanismos, el grado diferente de mineralización, el cambio en el recorrido de las unidades estructurales básicas del esmalte y la interrelación entre el esmalte y la dentina subyacente o la periferia medioambiental. Entre ellas son las estrellas de Retsus, penachos adamantinos, bandas de Hunter y esmalte nudoso. Ahora, por último, pasemos al periodonto. El periodonto es el conjunto de tejidos que constituyen el órgano de sostén y protección del diente. Está sujeto a variaciones morfológicas y funcionales, así como a cambios con la edad, y se ajusta continuamente a las modificaciones que surgen con el envejecimiento, la masticación y el medio bucal. De acuerdo con su función, el periodonto se divide en periodonto de protección, que comprende dos regiones: la encía, que forma un collar o rodete alrededor del cuello del diente, y la unión dentogingival, que une la encía a la pieza dental. El periodonto de protección aísla de esta manera la porción coronaria expuesta al medio bucal y protege a las estructuras de sostén. Y el otro es el periodonto de inserción o aparato de sostén de los dientes, que está constituido por el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El ligamento asegura la inserción de la raíz dental en los alvéolos óseos de los maxilares por medio de haces de fibras colágenas, que constituyen una verdadera articulación del tipo de los gonfosis, denominada articulación alveolodentaria. Comenzaremos explicando un poco más el periodonto de protección, el cual empieza con la encía. La encía es la parte de la mucosa bucal masticatoria que tapiza los procesos o rebordes alveolares rodeando el cuello de la pieza dental, a lo que se adhiere o a través de la unión dentogingival. Por la firmeza de su fijación, la encía se divide en dos regiones. En la encía fija o adherida, está unida al periósteo del hueso alveolar, es la continuación apical del anterior y se extiende desde el surco gingival libre o marginal hasta la unión, línea o surco mucogingival que separa la mucosa masticatoria de la encía de la mucosa alveolar. Y la otra es la encía libre o marginal, es la región de la mucosa que no está unida al hueso alveolar subyacente y que se extiende desde el borde gingival libre hasta el denominado surco gingival libre o surco marginal. La encía libre tiene un color rosado coral, superficie lisa, brillante y consistencia blanda o móvil. En cambio, la encía adherida tiene un color rosado pálido, consistencia firme y aspecto rugoso, por lo que se llama de cáscara de naranja, aunque esté punteado solo está presente en un 40% de los individuos. La encía adherida se continúa por medio de la unión mucogingival con la mucosa alveolar, que es móvil y de un color rojo más oscuro. Pasemos a la unión dentogingival. La unión dentogingival es una de las regiones del periodonto de producción y su función es la de unir la encía con el diente. Está constituida por el epitelio del surco y el epitelio de unión y el corión subyacente a ambos epitelios. El epitelio del surco, denominado también vertiente dental de la encía libre o marginal, se continúa en el borde gingival con el epitelio de la encía libre y en sentido apical con el epitelio de unión sin que exista una división clara entre ambos epitelios. El epitelio de unión une la encía con el diente a través de una membrana basal y se extiende desde la región de la unión amelocementaria hasta el fondo del surco gingival, lo que configura un anillo alrededor del diente. Ahora pasemos con el periodonto de inserción. El periodonto de inserción está compuesto por tres estructuras que conforman una unidad funcional y comparten un mismo origen embriológico: cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. Continuamos con el cemento. El cemento es un tejido conectivo mineralizado derivado de la capa celular ectomesenquimática del saco o folículo dentario que rodea el germen dentario. El cemento cubre la dentina en su porción radicular, tiene como función principal anclar las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente. Las propiedades físicas del cemento es el color: presenta un color blanco más oscuro y opaco que el esmalte, pero menos amarillento que la dentina. También es la dureza del cemento es menor que la de la dentina y la del esmalte. Otra es la permeabilidad. El cemento es menos permeable que la dentina a pesar de su mayor contenido de sustancia orgánica y su menor densidad. También la radioopacidad. La radioopacidad del cemento es semejante a la del hueso compacto, por lo tanto, en las radiografías presenta el mismo grado de contraste. Y por último, la elasticidad. El cemento tiene un módulo elástico de Young, capacidad elástica de un material o deformación que sufre al incidir sobre el de una fuerza. Pasemos ahora a los tipos de cemento. El primero es cemento acelular o primario. Este cemento comienza a formarse antes de que el diente erupcione. Otro es el cemento celular o secundario. Este tipo de cemento comienza a depositarse cuando el diente entra en oclusión. Y por último, el cemento afibrilar.
Este corresponde a una variedad que carece de las típicas fibras de colágeno y que se presentan con cierta frecuencia en el cuello, especialmente en los casos en el que el cemento se siente cubierto en una pequeña zona al esmalte. Pero ahora con el ligamento periodontal. El ligamento periodontal es una delgada capa de tejido conectivo fibroso que, por medio de sus fibras, une el elemento dentario al hueso alveolar que lo aloja. Es un tejido altamente vascularizado y celular. Sus fibras principales se insertan por un lado en el cemento y por el otro en la placa cribosa del hueso alveolar. Las funciones primordiales del ligamento son mantener al diente suspendido en su alveolo, soportar y resistir las fuerzas empleadas durante la masticación, y actuar como receptor sensorial propioceptivo. Esta última es una función necesaria para lograr el control posicional de la mandíbula y una correcta oclusión. Ya para terminar, pasamos al hueso alveolar. Las apófisis alveolares, denominadas también procesos alveolares y bordes alveolares, forman parte de los huesos maxilares superiores e inferiores. Los procesos alveolares corresponden a las porciones de los huesos maxilares que rodean y contienen los receptáculos o alvéolos dentarios. Estos alvéolos son cavidades cónicas que alojan a las raíces de los dientes. La porción del hueso alveolar que limita directamente al alvéolo, es decir, aquella en la que se insertan las fibras periodontales, pertenecen al periodonto de inserción y junto con el cemento y el ligamento periodontal forman la articulación alveolodentaria o aparato de fijación del diente.